Domingo 18 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 al 15. En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en la liturgia estamos celebrando el primer domingo de la Cuaresma. Y la liturgia nos presenta las tentaciones de Jesús en el desierto en la versión del evangelista San Marcos. Sabemos que es una versión mucho más resumida que la que presenta el evangelista San Mateo. Vamos con tres mensajes de este evangelio. Primero, el Espíritu te conduce al desierto. Segundo, se ha cumplido el tiempo. Tercero, conviértete y cree en el evangelio. Vamos con el primer punto. El Espíritu te conduce al desierto. Pensaría uno que no podía ser el Espíritu Santo el que conduciría a Jesús al desierto donde sería tentado, sino cualquier otro espíritu. Pero si leemos en todas las versiones de la Biblia, aparece el Espíritu con E mayúscula, es decir, es el Espíritu Santo el que condujo a Jesús al desierto. Y es que en la palabra de Dios, el desierto significa muchas cosas. En primer lugar, el desierto es el espacio de encuentro con Dios. Recordemos los profetas del Antiguo Testamento cuando iban al desierto a encontrarse con Dios. Entonces el desierto representa eso, el lugar donde estás solo para encontrarte con Dios. Pero también el desierto es un lugar de penitencia. Recordemos la peregrinación del pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Y fueron 40 años reparando los pecados de incredulidad, reparando los pecados de un pueblo que se desviaba una y otra vez, y Yahvé les tenía que volver a llamar a la conversión. Entonces, claro que hay un tiempo de ayuno, de penitencia. Pero también el desierto es un lugar de tentación, y por eso vemos a Jesús siendo tentado por el demonio. Los grandes padres del desierto, unos grandes santos que en los primeros siglos del cristianismo se fueron a los desiertos de los diferentes países a encontrarse con Dios y orar, pues narran las tremendas tentaciones que vivían en el desierto, en la soledad, en fin. El desierto significa también para nosotros un necesario espacio de encuentro con el Señor, donde vamos a encontrar todas estas realidades. La necesidad de la penitencia, las tentaciones que vendrán, la necesidad de espacios de oración. Y es el Espíritu Santo el que inspira en nuestro corazón precisamente sacar esos espacios de desierto. Si bien es cierto no nos podremos alejar de la ciudad en muchas ocasiones, sí lo es que podemos sacar esos espacios privilegiados del desierto para encontrarnos con Dios. Y tenemos que sacarlos necesariamente porque el agite ordinario de la vida nos agobia de tal manera que asfixiándonos no nos deja espacio para Dios. Deja que el Espíritu te conduzca al desierto. Separa un momento de oración en tu día. Separa un momento de oración en tu semana. Separa instantes de oración en tu mes. Ve a un retiro espiritual. Separa espacios para adorar al Santísimo. Es el Espíritu el que te conduce al desierto. Segundo, se ha cumplido el tiempo. Cuando Jesús regresa del desierto, comienza a predicar diciendo: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca. ¿A qué tiempo se refiere el Evangelio? Al tiempo del Mesías. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, el apóstol San Pablo nos dice que llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, sometido a la ley. La plenitud de los tiempos fue precisamente el momento histórico en que Dios escogió enviar a su Hijo al mundo. Pero esto también nos dice a nosotros algo. Ese tiempo que se ha cumplido en nuestra vida es lo que los griegos llamaban el kairos. Existe el cronos como tiempo cronológico, el tiempo que ordinariamente medimos en años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos, etc. Es el tiempo, digamos, cronológico. Pero existe un tiempo kairos. Y ese tiempo kairos es como un tiempo propicio.
Es el tiempo donde Dios viene a nuestro tiempo, donde Dios toca nuestra realidad. Entonces, todos necesitamos un tiempo kairos, y este es el tiempo propicio. Se ha cumplido el tiempo para cada uno de nosotros. Dios nos ha tenido muchísima paciencia, pero este es el tiempo en que Dios te está llamando y me está llamando a mí a una profunda conversión. En mi ciudad existe una iglesia muy bella que en la torre tiene una bellísima inscripción que siempre me pone a reflexionar. Al lado del reloj aparece esta frase: es hora de amar a Dios. Este es el tiempo kairos. Se ha cumplido el tiempo. Esta es la hora de amar a Dios. Ya estuvimos mucho tiempo lejos de Él, ya estuvimos mucho tiempo en el pecado, ya estuvimos mucho tiempo fuera de su voluntad. Él ha tenido mucha paciencia con nosotros, pues este es el tiempo de empezar un proceso de conversión. ¿Y cómo se inicia esto? Con una buena confesión. El primer paso es el reconocimiento humilde de nuestra realidad de pecado. Reconocemos que hemos fallado y Dios nos perdona. Qué bonito que mientras en el tribunal humano uno confiesa su culpa y lo condenan, en el tribunal divino de la confesión uno confiesa su culpa y lo perdonan. Bendito sea Dios, se ha cumplido el tiempo, este es el día de la conversión. Tercero, conviértete y cree en el Evangelio. Precisamente, este es el tiempo de convertirse y de creer en el Evangelio. ¿Y qué significa esto de conversión? Entendamos que la conversión no es propiamente un primer paso que yo doy hacia Dios, sino la respuesta de un paso que Dios dio hacia mí. Toda conversión es la respuesta de un encuentro con Dios, y es Dios siempre el que me busca, es Dios siempre el que me encuentra. No podemos decir que tenemos el mérito de habernos convertido, sino que tenemos simplemente la gracia de Dios de haber respondido a un encuentro con Dios cambiando de vida. Dios se nos atraviesa. Y se nos atraviesa bellísimamente en los acontecimientos cotidianos. En ocasiones será una predicación, en ocasiones será una cita bíblica, en otras será un retiro espiritual, una oración, alguna lectura espiritual, algún acontecimiento doloroso de la vida nos lleva a encontrarnos con el amor de Dios y esto produce conversión. Por supuesto que la conversión implica un cambio moral, pero no es solo eso. Implica un cambio moral porque debo dejar mi vida de pecado, debo dejar de hacer las cosas contra la voluntad de Dios. Pero además de un cambio moral, además de una transformación ética, debe haber una creencia en el Evangelio. Y por eso el Señor no solo dice conviértete, sino cree en el Evangelio. Es decir, se requiere la fe en Jesús. Se requiere saber que aquel Cristo que murió y resucitó sigue hoy vivo y me salva. Se requiere entender que Él tiene poder, que Él es el nombre sobre todo nombre. Y debemos saber que Jesús es el todo de nuestra vida y por consiguiente nos ponemos en sus manos y queremos hacer lo que Él nos diga porque le amamos. Y como Él nos ha amado desde siempre, nosotros respondemos amándole a Él y creyendo su palabra. ¿Cuánta fe nos falta? Es un examen de conciencia el que nos pide el Evangelio hoy. ¿Tenemos suficiente fe en Jesús? ¿Creemos suficientemente en su palabra? Cuando Él nos habla del Evangelio, ¿entendemos que nos habla a nosotros particularmente o siempre creemos que le habla a los demás? Y que allí cuando el Evangelio me interpela, cuando el Evangelio me exhorta, muchas veces nosotros tratamos de trasladar esa interpelación del Evangelio a otra persona sin saber que es a mí personalmente al que le está hablando el Evangelio. Recordemos entonces, el Espíritu te conduce al desierto. Segundo, se ha cumplido el tiempo. Tercero, conviértete y cree en el Evangelio. Compromiso. Vamos a orar hoy el Santo Rosario pidiendo la virtud de la penitencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.